Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, también presidente y director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, siempre gracias a este programa, a la red de comunicación regional y a nuestro auspiciador principal, que es Black Coffee, un café de especialidad que tiene el mejor sabor y aroma del café gourmet en el Perú y que apuesta por caficultores del Braem, de Oxapampa, de Amazonas de Cusco. Busquen a Black Coffee en Instagram como @black_coffee, FWE1, Bla-Coffee1, y si no también al número de WhatsApp que más adelante en el programa les daré. Black Coffee es el mejor café de especialidad que tenemos y acompaña este programa generosamente. Estamos en medio de un proceso de probablemente debatir la vacancia del presidente Castillo. Y dicho así, suena duro, porque uno podría pensar, bueno, es que no es necesario, es que todavía no se puede. Pero a ver, vamos por partes. Si uno analiza los últimos 100, que son literalmente lo que ha pasado de este gobierno, ¿no? Vamos, han habido crisis para regalar, ¿no? O sea, literalmente, el señor Pedro Castillo ha generado una enorme cantidad de problemas en varios niveles, ¿no? Y la línea del tiempo lo dice, digamos, ¿no? O sea, desde que nombró a Héctor Béjar, a Guido Bellido, para empezar, como presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido burlándose de la prensa, burlándose de los periodistas, teniendo frases, digamos, autoritarias. Luego, nombrando a Héctor Béjar, un señor de casi 80 años, acusado de haber asesinado gente en los años 60. Luego al señor Maravilla en el Ministerio de Trabajo, que ni bien entró al ministerio, le aprobó la inscripción de un sindicato a Castillo, ¿no es cierto? Y que luego se descubrió que tenía vínculos directos con Sendero Luminoso. Luego Barranzuela, este ministro del Interior que tenía pues procesos de investigación y que había sido abogado de Cerrón, y que tuvo una fiesta en su casa en medio de la pandemia. Luego la intervención de los nombramientos de la policía, de las Fuerzas Armadas, con todo el escándalo que eso generó. El tema de los transportistas informales del Ministerio de Transportes, el cierre de las minas de la señora Mirta Vázquez, los $20.000 en el baño. Yo en verdad me pregunto si esto no podría ser una película, digamos, en algún programa pues de Hollywood o de Bollywood. Esta película debería estar en Netflix, ¿no? Porque realmente es para hacer una película. Es para hacer una película con todo lo que ha pasado. Entonces, ¿dónde entra Castillo en esta situación? Porque lo que pasa en la realidad no necesariamente tiene que afectar al señor Pedro Castillo, ¿no? Esto es muy importante entenderlo. Ahora, antes de empezar con nuestro invitado, que es un abogado penalista muy reputado, el doctor Luis Lamas Pucho, hay que, hay que saber, hay que aceptar, además hay que reconocer que la situación del Perú ya era mala hace tiempo. Hemos tenido 4 presidentes, 2 congresos en menos de 3 años, ¿no? Tenemos una cantidad de reformas profundas pendientes que no se han hecho. La reforma electoral, el tema de la bicameralidad, la reforma política, el balance, digamos, entre la vacancia y la disolución del Congreso, reforma tributaria, que obviamente lo que han presentado Frank, que no es una reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma, digamos, de varios asuntos, el tema de la informalidad, la descentralización, o sea, tenemos años no haciendo lo que se debe hacer, ¿no? Inversiones paralizadas, la informalidad creció después de la pandemia, la pobreza creció después de la pandemia, la empresa y el Estado no dialogan, el Estado responde más a grupos intermediarios que a la ciudadanía. Entonces, no hay que echarle toda la culpa de esto a Castillo, pero la pregunta es, porque venimos mal hace varios años. Ahora, la pregunta es qué tanto Castillo tiene que ver en esto que les he descrito como los últimos 120 días, que más parecen una película de ficción, ¿no? ¿Qué responsabilidades tienen los que están a su lado? ¿Qué responsabilidad tiene él? ¿Qué elementos hay acá
de los cuales los ciudadanos necesitamos entender cuáles son las responsabilidades. Y para esto necesitamos evidentemente un especialista en temas de derecho, en temas jurídicos, un abogado, y por eso tenemos con nosotros al doctor Luis Lamaspucho, que ya está con nosotros. Hola, ¿cómo está, doctor? Un gusto ¿Qué saludarlo. tal? Muy buenos días. Gracias Muy por buenos la días. convocatoria. Gracias a usted. A ver, la primera pregunta que se hace a la población es, a ver, deben ser varias preguntas en medio de este debate sobre la vacancia, pero la primera es, bueno, a ver, ¿hay responsabilidades penales? ¿Hay delitos? ¿Hay presunciones de delitos en estos 120 días, en tantas crisis que hemos tenido? Lo de Pacheco, lo de los nombramientos, lo de los $20.000 en el baño. Estamos los ciudadanos frente a un gobierno que tiene personajes que aparentemente han cometido delitos, han realizado actos delictivos fuera de la ley. Bueno, hay una amplitud de hechos que por lo menos mínimamente requieren ser investigados, analizados desde la perspectiva comparativa en relación a otros hechos similares cuyos involucrados han terminado privados de la libertad, han terminado encarcelados porque evidentemente los elementos de convicción eran más que suficientes para detenerlos en términos preventivos. Pero dada la cantidad en términos cuantitativos y cualitativos de hechos violatorios de las leyes, básicamente en el tema penal, yo creo que lo importante es por lo menos remontarnos a los más recientes, que es un caso de los dólares encontrados que pertenecen al señor Bruno Pacheco, y que es un lamentable hecho que no solamente involucra al señor Pacheco, sino que ataca de manera frontal el mismo corazón del partido de gobierno y por ende al presidente de la República. Porque acá no estamos hablando de un ministro, ni estamos hablando de un asesor, ni estamos hablando de una persona que tiene una labor funcional en el plano periférico. Acá estamos frente a un sujeto que era el secretario personal del presidente de la República. Cualquier persona que nombra a un funcionario en esa asunción, lo mínimo que tiene que hacer dentro del sano juicio es tomar ciertas previsiones, porque tú no vas a nombrar a una persona que no conoces, con mayor razón por el contexto político en el que se maneja, sino que designaste a una persona que era de tu absoluta confianza. Es decir, tú no ponías en tela de juicio en lo más mínimo la idoneidad de esta persona. La otra alternativa era que el presidente de la República sabía de qué se trataba, por las razones que estoy explicando, porque esta persona, el señor Pacheco, ha venido acompañando a Castillo a lo largo de toda la campaña. Por lo tanto, había un nivel de sinceramiento y de intimidad bastante importante, y porque además el secretario de Palacio de Gobierno, como vuelvo a manifestar, es el brazo ejecutor del presidente de la República. Entonces, o estamos acá frente a un sujeto que es un inimputable, que es un tipo desquiciado, que no tiene ningún parámetro ético, moral, o de lo contrario estamos acá frente a una persona que sabía perfectamente lo que hacía, partiendo de la premisa de que nadie va a designar a un sujeto en el cual tú no tienes confianza, con mayor razón en el escenario y en la coyuntura política. Y este es un hecho que, digamos, afecta en su esencia toda la política de gobierno, por las razones que acabo de manifestar, y porque además lo que viene develándose no solamente estaría limitado a haberse encontrado estos dólares en el baño del señor Pacheco, sino que partiendo de la premisa de que Pacheco era un hombre de enlace, están saliendo a relucir otros hechos que están involucrando directamente ya no solamente a Pacheco, sino al mismo presidente de la República. El tema de los nombramientos, las declaraciones de los comandantes generales. Anoche me pareció leer algo que el señor Pacheco tenía vinculaciones con una empresa que había ganado una licitación en el Ministerio Público por varios millones de soles. Entonces,
si le damos cierta sistematización a estas ideas, evidentemente que la actuación del Ministerio Público deja muchísimo que desear, porque ahí ha habido un caso de flagrancia y debió haberse procedido inmediatamente a detener al señor Pacheco en términos preliminares. Sin embargo, el señor Pacheco está libre, está actuando de acuerdo a su criterio, de acuerdo a sus propios intereses. No se le incautó el teléfono. Dice que el teléfono lo había dejado en su domicilio. Eso no es creíble. Un fiscal, cómo puede creer una cosa así? Por eso te digo que era fundamental una detención de carácter preliminar y a partir de ahí inmediatamente formalizar una investigación preparatoria con una orden de detención preventiva. Porque como acabo de manifestar, esto está, entorpeciendo desde el punto de vista ético y moral en un momento justamente que se está solicitando la vacancia del presidente de la República, que pone en evidencia pues una serie de tremendas manipulaciones de contenido y ético y político y moral que analizados de manera en conjunta, el gobierno no solamente no tiene capacidad de gobernar, sino que está cada vez desmoronándose en aspectos de orden ético y moral. Esa es una apreciación eminentemente formal. Si queremos hacer una especulación un poco más subrepticia y maquiavélica, parecería que también estos acontecimientos, sobre todo en cuanto a la designación de los miembros del gabinete, no ha sido una actitud improvisada. La impresión que yo tengo es que la designación de personas que no tienen capacidad ni formación profesional para desempeñar cargos tan importantes no es un hecho aislado. Lo que se persigue, entre otras cosas, sería involucrar a la función pública en un debate político estéril para los efectos de manera subrepticia, estar desarrollando una estrategia, sobre todo para copar la cúpula de las Fuerzas Armadas, porque justamente en ese espacio es en donde se podría definir la vigencia y el desarrollo de un gobierno dictatorial que sabe que tiene las Fuerzas Armadas a su respaldo y que ante cualquier atingencia de la población, por la cantidad de escándalos que están de por medio, podría recurrir no solamente a utilizar las Fuerzas Armadas, sino incluso también a cerrar el Congreso. Porque lo que está haciendo el Congreso de la República está establecido en la Constitución Política. ¿Qué mejor acontecimiento para una función pública de someterse a una fiscalización en el plano parlamentario? Si yo no tengo absolutamente nada que temer, no tengo nada que esconder, que me sometan a todos los interrogatorios y a todas las interpelaciones que sean posibles, porque estaría yo demostrando que no tengo nada que esconder, que mi trayectoria ético, político y moral ha sido intachable, y justamente demostrarle a este poder del Estado y a la opinión pública, al ciudadano, a los votantes, que no hay nada de lo que se está diciendo. Sin embargo, estamos viendo una actitud totalmente contraria y disidente a llevar a la práctica algo que está establecido en la Constitución Política, porque la actitud del Parlamento frente a una solicitud de vacancia por temas morales, como acabo de manifestar, es uno de los pilares de la Constitución y de la democracia. Todo funcionario tiene que someterse a un proceso de fiscalización. ¿Por qué no lo podría hacer también el presidente de la República, más allá de todos estos graves errores en términos de gobernabilidad? Por lo tanto, eso es parte de la democracia, y yo como demócrata lo menos que haría es someterme a ese proceso de fiscalización para justamente demostrar que lo que se afirma sobre mi incapacidad moral no tiene ninguna base legal. Sin embargo, ya estamos viendo en la práctica cómo se está manipulando la gobernabilidad para confrontar a la población, para esconder soterradamente estos hechos de corrupción, y el presidente de la República aparece como una especie de víctima para cierto sector de los grupos políticos que lo que están justamente buscando es una
una forma de perpetuarse en el poder, porque esto tampoco no puede ser analizado solamente desde el punto de vista de la vacancia o en relación a lo que se ha descubierto sobre estos dólares escondidos en el baño del Palacio de Gobierno, sino que en la parte superior de todos estos acontecimientos hay una gestión, una iniciativa para modificar la constitución política y promulgar una nueva constitución política a través de una constituyente, que es justamente el objetivo más importante para poder modificar todo el sistema legal y eventualmente perpetuarse en el poder con un régimen político ideológico que ha demostrado y corroborado que es un fracaso en otros países y que a lo único que ha conducido a otras naciones es a una pobreza y a una incertidumbre terrible, ¿no? Le decía que el diagnóstico estaba clarísimo. Cantidad de hechos que hablaban, digamos, de un volumen ya notorio de eventos o hechos posiblemente delictivos, que por menos que eso ya hay muchos investigados o con prisión preventiva. Además de manera sistemática, ¿no? Pareciera que fuera medio organizado, medio ordenado, con una serie de variables de manejo de las Fuerzas Armadas, el tema de la Asamblea Constituyente. Mi última imagen era muy infantil, muy coloquial, es, digamos, tiene 4 patas, hace guau y mueve la cola, digamos, es perro, ¿no? Pero en ese sentido, tienes un Congreso enfrente, como bien lo decía, que democráticamente en este momento está evaluando la vacancia, más allá de si se consiguen o no los votos. Y entrando un poquito más al tema ya de fondo, ¿Castillo es responsable de esto como persona, de tal manera que pueda atribuírsele a él, adjudicársele a él, digamos, la casi flagrante inmoralidad de todo este escenario en el que estamos pendientes, o hay que distanciarlo a él no entra en este juego, son políticos que están debajo? ¿Cómo es eso para que la ciudadanía lo entienda? Él es el presidente de la República, él es el primer mandatario, es el funcionario más visible respecto a las políticas de gobierno. Él está respaldado por un partido político. Él no solamente logró mayoría electoral, sino también ha logrado presencia significativa a través de diferentes congresistas en el Parlamento de la República. Por lo tanto, más allá de las responsabilidades personales en el plano estrictamente legal o penal, acá hay una responsabilidad política, porque se trata justamente de una gestión política y el señor Castillo es el que tiene que responder en última instancia, más allá de algunas disquisiciones en términos sobre lo que expresa, cómo lo expresa, las decisiones que ha tomado, porque en última instancia él es el que se supone decide quiénes son las personas que van a acompañarlo en su política de gobierno. Entonces, él es el que tiene que responder y justamente de eso se trata esta solicitud de vacancia, porque el proceso de fiscalización compete a todas las personas y el presidente de la República tiene que dar el ejemplo y creo que es una excelente oportunidad justamente para demostrar que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, ha sido muy claro todo, creo que hay bastante para analizar, ya lo estaremos llamando más adelante para seguir conversando, para que nos pueda dar un poco más de tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que vaya muy bien. Ha sido el doctor Lamas Pucho, abogado especialista en temas penales y en temas, digamos, también que tienen que ver con corrupción y compliance. Esto se viene fuerte, porque como lo decía el doctor, a ver, hay una cantidad de hechos, hay una gravedad en los hechos, hay hasta una cierta sistematización en los hechos y una organización en los hechos. Y esto está vinculado al señor presidente Castillo. No hay nada que hacer. Veamos qué pasó el día de hoy, veamos cómo ocurre el debate en el Congreso y los tendremos al tanto definitivamente de lo que va a pasar. Yo creo personalmente que no van a conseguir los votos para vacar al presidente Castillo esta vez. Pero el presidente Castillo literalmente está poco a poco cavando su propia tumba, día a día, con todos estos escándalos que les he mencionado, y me he quedado corto. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana en A Fondo, gracias a la Red de Comunicación Regional. Que les vaya muy bien. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.